Hola, ¿cómo están? Soy Marita Arcar de Buenos Aires, Argentina, y hoy vengo a hacer un análisis-reacción de lo que me transmite Dimash Kudaibergen en su canción Show Must Go On, cover de Queen. Así que tengo gran emoción por cumplir este deseo y allá vamos a ver qué nos transmite Show Must Go On. ¡Ay, qué lindo esto! Por Dios, esos violines. Empty spaces, what are we living for? About these places, a wasted nose is cold. Bueno, frenamos ahí más o menos para ver. Bueno, primero que es un concurso, ¿no? Es el concurso ese famoso de China que él fue. Dios mío. ¿Cómo puede estar en un concurso? Tiene que ganar todo siempre. Bueno, estaba divino el look, la forma que estaba vestido, cómo se presentaba. Los violines del principio ya me cautivaron, me encantó. Y arrancó ya con esa voz de relato. Es un casi hablado, pero relato en voz de belting, voz de pecho, donde habla de los espacios vacíos, de lo que está, para qué estamos viendo. El tema, más que nada, trata de esto, ¿no? Es un poco ver el relato del motivo de la vida y cómo continuar en ella. De eso habla más o menos la canción. Y entonces él comienza, dice espacios vacíos, ¿para qué estamos viviendo? Y lo empieza cantando con su voz de pecho, voz de tenor, su voz hermosa, pero en un pianísimo, en una voz muy, muy suavecita. Apenas si tiene un poquito de aire, pero casi nada, diría, casi nada. Es una voz de relato, habladita. Does anybody know what you're looking for? And not the hero, and not the mind described. They had the curtain. Bueno, ahí sí agregó ya un poquitito más de aire en la primera estrofa y después ya puso una voz un poco más fuerte, le dio un poco más de importancia al relato y usó un poco más la técnica del canto, que es más engolada, un poquito más engolada. Habla de la pantomima de la vida, ¿no? Ay, qué lindo que está. Cambiemos de octava porque somos así. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué hermoso eso! No me esperaba ese estribillo. Primero que cambió de octava porque es Dimash y cambia de octava, punto. Y segundo que hizo esos Show must go on. Obviamente nada que ver, me faltaron como 40.000 notas. Y después otro también con melismas. Show must go on. Y para otro lado, para arriba, no sé. En un pianísimo y con Breathy Voice, que yo no lo puse, el Breathy Voice, o sea, con aire, como susurrando, como hablándole al oído hacia alguien y diciéndole: el show debe continuar, el show debe continuar. Parece como un relato, como si fuera algo así como: me convenzo de esto, como un pensamiento. Ni siquiera lo está diciendo, lo está pensando. ¿El show debe continuar o no? Ay, sí, hombre, lo es. Ay, él en cada momento cambia. Al principio dije, sí, sigue con Breathy Voice, y después cambió, perdón. Lo tengo que frenar porque cambió inmediatamente, y cambió a voz de tenor otra vez, ya en la octava que estaba, ya había subido, ¿no es cierto? En esa misma octava, pero con su voz de belting de pecho. ¡Oh, por Dios!
fuerte. As if had romance on and on. Does anybody know what you're looking for? Dios santo, Dios santo, Dios santo. Hizo un montón de cosas. Ay, primero, siguió con su voz de pecho, le dio el fuerte, después bajó, después subió y después al último dijo, ¿para qué estamos viviendo? Y ahí hizo una distorsión vocal que yo nada más la había escuchado hace poquito en The Story of the One Sky. No había escuchado nunca que había hecho una distorsión vocal y ahí había hecho una distorsión vocal. Dice, ¿para qué estamos viviendo? What are we living for? Y hizo una distorsión como un grito, como un gritado, que obviamente no es un grito, ¿no? Pero es un grito a la vida, como diciendo, ¿para qué estamos viviendo? ¿Para qué? Claro, él se siente de esa manera, ¿no? Él está, se siente mal, él piensa que la vida es una pantomima. Habla de eso, de que él siente que tiene que continuar y que su maquillaje puede estar descamado o no, pero la sonrisa debe estar. Él, aunque esté descamado, aunque se sienta mal, su sonrisa debe continuar. De eso un poquito habla, pero está triste y se nota y lo hace. Y en ese caso, cuando dijo eso, que es tan llamativo el forma de ¿para qué estamos viviendo? Obviamente rompió la voz porque está desesperado. Ah. Antes de llegar al estribillo, siguió cantando obviamente con esa voz de belting, pero está lleno de dudas en todo lo que dice. Es impresionante cómo transmite con sus movimientos, con su forma de expresarse. No es solo lo vocal, es todo, cómo se mueve en el escenario. ¡Ah! El show debe continuar. ¡Ah! Show must go on, lo dijo en fuerte, con voz mixta, agudo, divino. Yo no sé si era mixta o era belting puro, belting hasta el límite. Pero bueno, era un poquito difícil distinguir porque estaba muy al límite entre el belting y la mixta. Ahora después, si lo vuelve a repetir, voy a prestar mejor atención. Es que son muchas cosas. Y después, ¿cómo frenó? ¿Por qué frena la música? ¿Por qué? Todavía hay que esperar. Todavía perteneces. Pase lo que pase, en voz mixta. Él, pase lo que pase, y utiliza voz de soprano. O sea, ¿a quién se entrega? Pase lo que pase en la vida, se eleva. ¿Y cómo lo demuestra? Con su voz de soprano. Si él es así, él todo lo que es para entregarse a lo bueno, va a su voz aguda. Y la más aguda, ¿cuál es? Su voz de soprano. Obviamente pasó a la voz de soprano. Maravilloso. ¡Oh! ¡Oh! Uy, usó todo voz de belting, pero muy fuerte, muy
muy, muy fortísimo, fortísimo, con todo el poder y y aparte toda la actitud de él. Y para terminar en un agudo de mixta, que es maravilloso porque es la voz rocker, ¿no? Y es lo que le da justamente ese toque a la canción. Ah, eso es mixta. Ay, miren la boca abierta y se nota hasta el corazón. Ay, ahí usó todo mixta y no solo con ese vibrato precioso, sino que terminó con un flip. Es como que le da un final, un pincelazo divino, divino. Ay, puso todo este chico, por Dios, qué maravilla. Permítanme aplaudir. Bueno, terminó obviamente con su voz mixta diciendo show must go on, o sea, el show debe continuar. Arrodillándose y al final terminó con su voz pasando de mixta a soprano. Y el final lo hizo de rodillas en soprano. Una maravilla, una joya más de Dimash. Una cosa hermosa. Hacía muchísimo que no lo escuchaba y me quedé que me sobrepasaba. Esta vez me sobrepasaba. No podía ir a la velocidad que iba Dimash hoy. Iba muy rápido, cambiaba muy rápido. Excelente, me encantó. Yo creo que lo voy a ver 3 veces más, pero ya no sería mi reacción, ¿no? Si lo veo 3 veces más. Necesito verlo más veces para asimilar cada joyita, cada pedacito que hizo. O sea, yo ahora estaba muy concentrada en lo que decía y por ahí no podía ver su gesticulación, tratar de ver qué es lo que dice con la voz y con lo que hace actoralmente es mucho. Interpretativamente, no actoralmente, no es que está actuando, sino que está interpretando, pero las 3 cosas a la vez a veces es mucho y bueno, se te escapan cositas. Entonces yo lo tengo que ver mínimo 2 o 3 veces más. Me encantó. Pero claro, ya no es reacción. Esta fue mi primera reacción. Una maravilla, gracias a los que me lo recomendaron. Y bueno, espero que si les gustó la reacción, que por favor pongan tuki en suscripción, campanita, me hagan saber que quieren más de Dimash. Porque hace rato que no estábamos haciendo Dimash, yo antes hacía mucho más, pero bueno, necesito saber si quieren. Y bueno, después, si tienen ganas de colaborar, les dejo los links por las dudas. Acá, pin. También pueden hacerlo por un corazoncito, que es el super gracias, que es muy bonito. Le hacen tuki y tira globitos y qué sé yo. Y bueno, si no, no importa con comentar, con dejarme dicho qué les pareció la reacción, qué les parece Dimash. Sobre todo eso, ya me ayudan un montón a que mi canal crezca un poquito. Bueno, desde acá les mando un beso muy grande. Espero que sean felices días, que hace mucho que no los veía o no les hablaba, no les dedicaba una canción. Pero bueno, estaba esperando en realidad la canción en castellano, en español, que estoy respetando que saque. No me gusta sacarla que no sea de la página oficial. En realidad es eso. No quiero reaccionar a una fancam en la canción en español. Entonces estoy esperando, pero no sale. No sé cuándo va a salir. Pero bueno, ojalá que salga pronto, porque la verdad que llevaba tanto tiempo esperando que me anticipé y dije, bueno, voy a hacer otra. ¿Qué va a ser? Paciencia. Bueno, les dejo un beso enorme. Espero que estén bien y que sean felices. Se les cumplan todos sus sueños. Chao.